Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Exaltado sea tu nombre, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por tu bondad, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te exalta, Señor. Mi alma se regocija en ti, Padre. Todopoderoso, todo glorioso, majestuoso, Señor. Santo, santo, santo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito. Aleluya. Santo, 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 santo. Guíanos, Señor. Enséñanos, Señor. Danos entendimiento de lo que has hecho con nosotros, de lo que somos ahora, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Gracias, precioso. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo es mi Cristo. Cuán grande es su amor. Yo andaba perdido, Él vino y me halló. Con sus tiernas manos, Él me acarició. Tómame en sus brazos y ahí me arrulló. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Qué dulce es mi Cristo, cuán grande es su amor, pues Él dio su vida por mi pecador, dejando su trono
dulces caricias, las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Jesús me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Qué lindo es mi Cristo, no hay otro igual. Mi vida la llena de gozo y de paz. Yo quiero en su gloria su faz contemplar y alabar su nombre por la eternidad. Qué dulces caricias las del Salvador, caricias que llenan mi alma de amor. Su voz me asegura, conmigo Él está para siempre, por la eternidad. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Paz de Cristo, hermano. Tener la certeza en nuestro corazón, hermano, aunque no la sientas. Y algo es que nunca vas a ver, porque Él es la imagen del Dios invisible. Pero ahí está, en el pensamiento, como alguien cantó, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Por la mañana pienso en ti. Al mediodía pienso en ti. Por la tarde pienso en ti. Porque tú, Señor, eres mi vida. Y realmente nosotros por Él vivimos, hermano. Alguien puede decir, no te cegas. A ver. Pero el Señor dice así. Alguien te puede decir, mira, necesitas la iglesia. Porque necesitamos el calor del cuerpo. Espérame. No necesitas el calor de un cuerpo físico. La iglesia no es algo físico. Lo que nosotros necesitamos, hermanos. Mire, una cosa es la institución y otra cosa es el reino de Dios.
Cuando nosotros somos incrustados en el cuerpo de Cristo, la naturaleza de Cristo forma parte de nosotros. Por eso el apóstol Pedro decía que somos partícipes de la naturaleza divina. Tenemos dos naturalezas. Por eso es que el apóstol dice, haced por el Espíritu, haced morir las obras de la carne, porque el Espíritu que hemos recibido no es un espíritu de cobardía. No es un espíritu que no pueda. Es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor y de dominio propio. Nosotros podemos decir, es que Jesús se sometió a las autoridades, sí, hermanos, y se sometió. ¿Hasta cuándo? Hasta que el tiempo se cumplió. Hasta que el tiempo se cumplió. Porque él era el cumplimiento del tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Entonces, todo termina con Él y todo empieza con Él. Cuando Jesús muere, ¿Él qué tiene que hacer? Él no se va a pasar la vida llamando a los escribas y a los fariseos al arrepentimiento. Ni se va a pasar la vida confrontando a los escribas y a los fariseos para que entiendan, para que se arrepienten, para que dejen de oprimir a la gente. Nosotros podemos decir es que esa es la prueba que Dios está usando, ¿sí? Dios es propicio a las injusticias, hermano. Pero váyase por favor al capítulo 15 de Mateo. Aleluya. Yo me quedé muy preocupado, estoy muy preocupado en el sentido de lo que yo estoy hablando en estos últimos días. No porque dude de lo que estoy hablando, sino por la reacción que pudieran tener muchos de ustedes. Pero si nosotros no nos damos cuenta, amén, hermanas. De hecho, también nosotros estamos batallando aquí con el internet, es muy lenta la señal. Así que, gracias a Dios por todo. Lo que contamina al hombre es lo que sale por la boca, no es lo que se come. Yo sé que mucha gente está entrando a ver las enseñanzas últimamente por lo que yo estoy diciendo. Y se los digo así, yo estoy diciendo, porque si les digo que el Señor me lo dijo, no van a creer. Si les digo que yo estoy diciendo, tampoco van a creer. Pero el tiempo se acabó. Está tan cerca el final. Miren, en aquellos días del 2019, cuando el Señor nos dijo el tiempo se acabó, y salió aquella mano del trono con el reloj de arena, y abrió la mano y cayó el reloj a tierra. Cayó el reloj a tierra y no se quebró en cuanto cayó, sino que el reloj empezó a rodar, subió valles, descendió por valles, subió montañas y fue subiendo y bajando y fue subiendo y bajando y fue subiendo y bajando, hasta que de pronto en un valle tronó. Y toda la arena que tenía el reloj se desparramó. Y mi hija le pregunta,
¿qué es, Señor? Y el Señor le responde y le dice, el tiempo se acabó. Y yo entendí entonces que ese era el momento que necesitaba empezar a hablar de la caña cascada. Porque el Señor me dijo del 94, 1 de enero, en aquel día tú vas a cantar Mateo 12:20, que es Isaías 42, que dice, la caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Por medio de la verdad traerá justicia, no por medio de señales, no por medio de milagros, no por medio, ¿por qué? Porque en los posteriores días, si alguien va a hacer milagros y señales, van a ser los demonios. Van a hacer descender fuego del cielo. Viene precisamente ese personaje que viene apoyado por un sistema. Entonces, si alguien va a hacer señales, a él le fue permitido engañar al mundo entero con las señales que hace. Entonces, en el final de los tiempos, no va a ser porque se hagan muchas señales, porque se resucitan muertos. No, hermano. Va a ser por medio de la verdad traerá justicia. Por eso es que Él es el que va a tratar de poner paz y seguridad. Entonces, si usted tiene el espíritu de la verdad, el espíritu de verdad, usted va a entender por qué la Escritura dice, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Porque el tiempo se acabó. Ahora voy a contarte otra visión y tú vas a decir, pero es que son visiones. Sí, son visiones. Gracias a Dios que son visiones. No son imaginaciones. Es que no está en la palabra. Sí. No está en la palabra como está la visión, pero en esencia sí está en la palabra. Y está en Eclesiastés. Y en Eclesiastés, ahorita vamos a venir al capítulo 15 de Mateo, hermanos. Vámonos a Eclesiastés. Aleluya. Dice el versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés. Vamos a leer desde el 9, hermano, porque es el resumen del deber del hombre. De lo que nosotros debemos, es lo que son nuestros deberes, que deben estar en nosotros sin que nadie nos los imponga. Aquí llega a una conclusión Salomón, y dice el versículo 9 del capítulo 12 de Eclesiastés: cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. Ahora pues, hijo mío, a más de esto,
amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Si vamos al último versículo del apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, nos vamos a encontrar, hermanos, nos vamos a encontrar lo que dice aquí. El versículo 25 del capítulo 21 de San Juan, miren, es gracia esto, porque donde abro la escritura, ahí está, y no la preparé. Y dice el 25 del capítulo 21 de San Juan, el último versículo dice: y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Es decir, ese versículo quita toda inducción fariseica, es decir, que es que nomás está en la palabra, la sola escritura. Si todo lo que hizo Jesús y todo lo que dijo Jesús se hubiera escrito, es que es una metáfora. No, Señor, perdóneme. Usted puede decir muchas cosas para controlar a la gente y para decir que la gente tiene que hacer lo que quiere que usted haga. Pero Juan también escribe lo mismo allá en la primera de Juan. Estas cosas se han escrito solamente para que usted crea en el nombre del Hijo de Dios. Si usted va a Apocalipsis, se va a dar cuenta que hay muchas cosas escritas en el Apocalipsis que no están escritas en los evangelios, en lo que Jesús dijo. Y además Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a enseñar, que nos iba a recordar las cosas pasadas, pero nos iba a enseñar las cosas que habrían de venir. Entonces, no es solo lo que está escrito, pero los que los engañan, los que los guían en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo, se aferran a lo que los hombres establecieron en el autoritarismo fundamentalista para tener a los hombres sujetos debajo de su autoridad. Entonces, el versículo 13 del capítulo 12 de Eclesiastés. El versículo 13 dice así, el 12, perdón. El 12 dice, 12. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Amén. Entonces, si desde ahí está escrito así, por un sabio, ¿por qué los sabios buscan ahora estudiar teología? Y dice el versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este. Lo resume en pocas palabras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea, el temor de Dios. ¿Qué hizo que Jesús, hermano? ¿Qué hizo que Jesús se mantuviera sin pecado? ¿Qué hizo que Jesús se mantuviera sin pecado? El temor de Dios, hermano. Vete al capítulo 11 de Isaías. Dice, versículo 1, 2 y 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, el espíritu de sabiduría, 2, el espíritu de inteligencia, 3, el espíritu de consejo, 4, el espíritu de poder, 5, el espíritu de conocimiento, 6 y 7, el espíritu de temor de Jehová.
Escucha. Y Dios, la plenitud de Dios, que está demostrándose aquí que está sobre Jesús, 7 espíritus. El propósito de los 7 espíritus estaba centrado, porque es la plenitud de Dios, pero estaba centrado en que Jesús anduviera diligentemente en el temor de Jehová. O sea, el propósito, el que logró que él llegara a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sin mancha, sin defecto, sin contaminación, sin arruga, sin un solo pecado. El Padre estaba en él para hacerle andar diligente en el temor de Jehová. Para no juzgar según la vista de sus ojos. Yo no estoy hablando por lo que veo con mis ojos, estoy hablando por lo que el Señor me dijo, la gran apostasía de la iglesia. Amén. Ni estoy sacando argumentos por lo que oigan mis oídos, por lo que han oído mucha gente. No necesitas ir a buscar, hermano. Cuando Dios se pone en un lugar, todo llega a ti sin que tú tengas que salir a buscar. El Señor ha puesto a mi lado a muchos profetas sin que yo tuviera que salir a buscarlos. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Y Jesús, sabiendo lo que venía para los discípulos, les dijo: he aquí, yo os envío en medio de lobos. Y Jesús sabía lo que iba a pasar, cómo la iglesia iba a ser torcida por hombres sabios. Porque cuando el Señor me dijo así, la gran apostasía de la iglesia, cuando yo empecé, pasaron, hermanos, 10, 20 años para que yo empezara a hablar. ¿Por qué no empezaba a hablar? Porque el Señor no me indicaba que ya era el tiempo de hablar. Hasta que llegó el 2019 finales, cuando empezó el COVID, entonces el tiempo se cumplió. Y ahora sí voy a decirte lo que sigue. Entonces, mi hija James volvió a tener otra visión. Y esto quizás para muchos les va a entender por qué pasamos ese proceso con James. Porque empezamos a descubrir lo que el enemigo está haciendo. Por eso se nos vino todo. El cielo se hizo negro y el mar se hizo negro. Se nos vino todo encima. No nomás a James, a toda la familia. La siguiente visión fue muy clara y muy contundente. Estaba un río y estaba un carrete
el río hacía correr el carrete como un generador de corriente, pero el carrete era un hilo de plata. Estaba en el río y pasaba el río y el agua movía el carrete. Y el agua movía el carrete. De pronto, hermano, el carrete se soltó. Y el hilo, el carrete se fue desenredando y el hilo de plata, se fue por el río, 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 bajó valles, subió montañas, bajó a valles, subió montaña, y entonces se rompió el hilo de plata. Paz de Cristo, hermano. En el mismo capítulo 12 de Eclesiastes, escucha, dice, acuérdate de tu Creador. Capítulo 12, versículo 1. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Es mejor salir ahora, antes de que llegue el día malo. Antes que se oscurezca el sol, versículo 2, y la luz y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Yo creo que entiendes todo esto, ¿sí? Y las puertas de afuera se cerrarán. Por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del cano serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino. Recibe entendimiento. Y florecerá el almendro, y la langosta será una carga. Se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes de que la cadena de plata se quiebre. Por eso entendí que era el tiempo. Viene el fin. El fin viene. Y el pueblo está engañado creyendo que sirviendo a una institución tiene las puertas abiertas. Viviendo bajo amenazas y viviendo bajo maldiciones y viviendo y haciendo preceptos humanos y mandamientos humanos, y no entiende que Dios lo está llamando. Antes, dice el versículo 6, que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. No está hablando de la vida, hermano, está profetizando el tiempo del fin. Allá va.
Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Tenemos que soltar la vanidad. Estamos envanecidos, nos hicieron envanecer, nos presentaron como algo ilusorio. Somos la única iglesia que se va a salvar. Por eso para mí fue muy claro al oír la voz del Señor que me dijo la gran apostasía de mi iglesia. No dijo de la iglesia, de las iglesias, dijo de mi iglesia. Capítulo 15 de Juan. Vuelve el Señor Jesús a decir cómo invalidan la ley con mandamientos humanos. El Señor dijo así, la gran apostasía de mi iglesia han hecho de mi iglesia una maquiladora. Cada 4 meses repetimos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a cansar? ¿Por qué no te cansas? Porque como los edomitas, Jehová los destruye y ellos dicen, volveremos a reconstruir. Y escucha, hermano, voy a ir rápido. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué tan importante para la institución es la santidad externa? Respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué se preocupan por las apariencias externas y no se preocupan por las apariencias internas? ¿Por qué se preocupan por las apariencias externas y no se preocupan por la esencia del espíritu? Y con la esencia externa queremos demostrar que nuestro espíritu está bien. No, hermano. Es exactamente a la inversa. Y luego dice Jesús, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Ya no ha de honrar a su padre y a su madre? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Con que los mantengas, ya. Viejos mantenidos. Con que los mandes a un asilo de ancianos, ya no más estorban. Hoy tenemos una generación que no quiere tener hijos, pero adopta animales de mascotas. Y a los padres los mete a un asilo de ancianos. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Es más importante atender los asuntos de la iglesia que atender a tu padre y a tu madre. Pero el consejo es, ponles a una persona que los cuide. No. ¿Quién te cuidó a ti cuando eras un bebé? ¿Quién te cuidó a ti cuando eras un inútil?
cuando no sabías ni tenías fuerzas? ¿Quién te enseñó las primeras vocales? ¿Quién te enseñó a hablar? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te tuvo paciencia cada vez que te equivocabas? ¿Quién te limpió cuando te hacías del baño? ¿Y ahora es más importante estar en el templo que atender a tu padre y a tu madre? Hipócritas, dijo el Señor. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Imagínense, hermano, cuando estábamos en aquel evento, y todo el mundo hablaba en lenguas. Y mi esposa le dice: Señor, aquí todos estamos adorando en lenguas. Y el Señor le dice: lenguas huecas. Niegan la eficacia de su poder. De mi poder, dice. ¿De qué me sirve estar en una congregación donde lo que emociona al pastor es que yo hable en lenguas? No le importa si tengo fruto o no tengo fruto. No le importa si tengo una vida de oración o no tengo una vida de oración o de ayuno. No es con que hable lenguas. Y todo el mundo habla lenguas en el culto y termina diciendo: ¡qué gloria de Dios! ¿Cuál gloria? ¿Una gloria hueca? Lenguas huecas niegan la eficacia de mi poder. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como mandamientos, doctrinas. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Hay alguien en casa? Es tan claro el Señor. Y nos dice que lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo de adentro. Pero tercos a que tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque queremos dar una apariencia delante de una sociedad, vanidad de vanidades. Y amando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra por la boca contamina al hombre, mas lo que sale por la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: escucha, hermano, por amor de Dios, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Qué dice Jesús? Sopórtenlos. No hablen mal de ellos, pobrecitos. Y no se trata de hablar mal, porque si hablamos mal, eso muestra que nuestro corazón está contaminado. Él simplemente Dios dijo: háganse a un lado.
Amén. Háganse a un lado. Por eso yo les digo, vayan preparándose en sus propias casas. Porque viene la hora en que el Señor a los que son suyos los va a empezar a sacar. Esa palabra la recibí cuando estábamos todavía en Tijuana. Dejadlos. Salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por eso, llamando a Jesús a sí mismo a la multitud, les dice, no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre. Hay gente que tiene su casa impecable y eso es bueno, hermano. Eso es bueno, eso es innegable, es bueno. Pero antes que tener la casa impecable, tenemos que tener impecable nuestro interior. Porque este es la casa de Dios. ¿Hay alguien en casa? Y ahí está el Padre. Y ahí está el Hijo. Porque físicamente nosotros vivimos en una casa hecha de manos. Pero espiritualmente vivimos en una casa no hecha de manos. La cual no levantó el hombre, sino la levantó Dios. Esta casa estaba deshecha. Acuérdense, hay una canción que cantó José Holguín, la casa arruinada estaba. Bueno, así estaba muerto en delitos y pecados. Estaba llena de basura. Estaba llena de pecados. Estaba llena de delitos. Pero alguien mandó su Espíritu Santo. El Padre mandó su Espíritu Santo. Y al instante toda la basura, todos los pecados, todos los delitos que había en él, se fueron. Y ya no tuvieron control sobre mi mente, sobre mi corazón. Ahora vino un amor por la palabra. ¿Cómo puedo decir que yo soy salvo por las obras? ¿Cómo me pueden condicionar a mí ahora que tengo que hacer algo para ser salvo? ¿Cómo puedo llegar a creer hasta dónde me han rebajado? Por eso el apóstol Pablo, hermano, iba respirando amenazas y muerte a Damasco. Y el Señor le aparece en el camino y lo deja ciego. Y borra de su mente todos aquellos anhelos y pone nueva vida, pone nuevos anhelos. El apóstol Pablo jamás volvió al templo. ¿Hay alguien en casa? El apóstol Pablo jamás volvió a los ritos que se hacían. No tuvo que tomar un curso. ¿Quién lo discipuló? Él sabía que Dios hablaba. Y él anhelaba seguir escuchando esa voz.
¿Qué hizo el apóstol? Los dejó. No volvió a consultar con Gamaliel. Era su maestro, era su mentor. ¿Y hoy quieres que tengas un mentor? ¿Hoy quieren que tengas un mentor para qué? ¿Para que hagas lo que él dice? ¿Y el Espíritu Santo cuándo? ¿Cuándo va a poder guiarte? Como almas, fíjense bien, hermanos, como almas que somos, el hombre se aprovecha y se pone sobre nosotros, pero como espíritu que somos, el Espíritu Santo no se aprovecha. Está esperando que le obedezcamos, que le hagamos caso. Si alguien viene y me dice, es que necesitas el calor de la iglesia, ¿cuál calor? ¿Cuál es el calor de la iglesia? Los abrazos, las recompensas, hermano, qué bueno, que te motiven, que... Mira, hermano, la iglesia está llena de motivadores, pero Cristo no es un motivador. Por eso hemos hecho más importante. El pastor dijo, es que el pastor dijo, y el pastor dijo que no, y el pastor dijo eso, y el pastor dijo, y el pastor dijo, entonces ¿quién? ¿Quién nos está controlando la vida, el pastor o el Espíritu Santo? ¿Cómo nos volvemos a poner bajo maldición nosotros cuando el Señor les dice, enseñáis como doctrina mandamientos humanos? ¿Cómo no se van a molestar los fariseos? ¿Cómo no les van a decir, no vean al hermano Guadalupe, no vean a la caña cascada? Se van a quedar como cañas cascadas. No, la escritura dice, la caña cascada no quebrará. Pero sí, los que están en eminencia, es lo que dice la escritura que van a ser quebrados. ¿Quién tiene las cañas cascadas? Los sembradores. No les dan el agua necesaria. Les dan agua adulterada. Todo tiene cumplimiento, hermanos. Lo que pasa en lo físico pasa en el mundo, pasa en lo espiritual en la iglesia. Hoy el agua que tomábamos antes, el agua potable, le han quitado las sales, le han quitado los minerales. Y el agua que tomamos no es agua. Por eso ahora se tiene que alcanalizar el agua, se le tiene que echar una pizquita de sal. ¿Para qué? Para que el agua vuelva a ser agua. ¿Sí? Ahora se especula y se dice que le están poniendo grafeno al agua. ¿Por qué? Porque vienen por tu voluntad, quieras o no. Y el objetivo de una institución es cautivarte en su voluntad, no en la voluntad divina. Por eso nosotros tenemos el deber de entender, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces, acercándose a sus discípulos, le preguntaron y le dijeron al maestro, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando escucharon esta palabra? Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada.
¿Hay alguien en casa? Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego cayere, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Escucha esto, por amor de Dios. Si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ya no hay tiempo, hermanos. Ya no hay tiempo. Tenemos que volvernos al Señor. Por eso Jesús les tiene que decir, mire, hermano, respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Pero es que no es una parábola, es una realidad. Como dice nuestra hermana, más claro ni el agua. ¿Por qué un ciego no puede guiar a otro ciego? ¿Y por qué un perro sí puede guiar a un ciego? Porque el perro, aunque es animal, tiene ojos. Y el perro fue entrenado para guiar a ciegos. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y no solamente eso. Gálatas 5:19 dice, y termina diciendo, acerca de las cuales cosas los amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, dice, no heredarán. O sea, siendo herederos, se les va a quitar. Se les va a negar la entrada. O sea, siendo herederos, o sea, poseyendo el reino. Por eso Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si una cosa tan insignificante les permitía, de acuerdo a su doctrina humana, condenar a los que no se lavaban las manos. Pero a los que adulteran se les perdona el adulterio porque son... El hecho de que Dios dé el pago no quiere decir que tenemos que estar ahí abajo de esa persona. El hecho de que Dios no lo castigue inmediatamente no quiere decir que yo debo de estar ahí.
Con esto termino. No recuerdo, a ver si alguien me lo puede encontrar. Creo que es Hebreos. Salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Ojalá alguien me lo pueda encontrar. Aleluya. Con eso terminamos. Sí, aquí está, sí. Ojalá alguien me pudiera poner ese texto ahí, hermano. A ver si lo encuentro yo. Salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Aleluya. Salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y seré para vosotros por Padre. Está aquí, hermanos, en 2 Corintios 6:17. Segundo los Corintios 6:17. Amén. Al 18. Dios le pague, hermano. Fíjese bien, hermano. Vamos a leer esto. Para que entienda, hermano. Para que entienda lo que Dios hizo. Nosotros somos el templo. ¿Sí? Pero no puede ser más importante el templo hecho de manos humanas que el templo que levantó el Señor, no el hombre. Dice, no os unáis, versículo 14, hermano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia, qué acuerdo hay entre Cristo y el diablo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por amor de Dios, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Así es, hermano. Ese es, hermano. Y el 16 dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No es el templo de 4 paredes, donde han hecho de la iglesia una empresa, una maquiladora. No es el templo de 4 paredes donde han cambiado a Dios por Dios. Donde el pastor dijo, ya no es donde Dios dice. Porque no se trata de nosotros en un templo. Se trata de Dios. Se trata de lo que Dios dijo. Por eso dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo.
habitaré y andaré entre ellos, no nosotros en un templo, y seré su Dios, y ellos me serán a mí pueblo. Así o más claro. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Y terminamos con este versículo, el capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No se trata de la iglesia, hermanos, en un templo. Se trata de Dios en su santo templo. Ese es el evangelio del reino. El otro es el evangelio de las instituciones. Por eso es que el Señor sacó del templo que Dios mandó edificar, en el tabernáculo a Moisés, que después David quiso edificar un templo y Salomón lo edificó y fue destruido, y Herodes lo edificó y fue destruido. No estaba destruido todavía cuando el Señor les estaba diciendo: salid, salid, salid del medio de ellos, y yo os recibiré. Pero te van a decir ahora: no, es que necesitas el calor de la iglesia. Tú no necesitas el calor de hipócritas. Tú necesitas el calor de Cristo. Y el calor de Cristo no es calor, es fuego consumidor. Es fuego de pureza, es fuego de santidad. No necesitas hombres que te estén diciendo: si no vienes es pecado. ¿Cómo no ir a Jesús? ¿Cómo no congregarse con Jesús? Y allá te dicen: si no vienes es pecado. Si no diezmas te vas al infierno. Eres maldito, eres hereje. ¿Cómo? Si está escrito: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo voy a prepararles lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Fue a prepararnos. Nos llevó a la casa del Padre, nos llevó para poder venir a morar en nuestro corazón. Todavía no entendemos. Léanlo, no lo aíslen, léanlo en el contexto. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Pero nos han enseñado a unirlos en yugo desigual. ¿Para qué? Para que nosotros trabajemos para ellos, con el pretexto de que ellos trabajan para el reino de Dios. Pero ellos trabajan para el reino de Dios porque ellos son los que se llevan la gloria y la honra y la alabanza. Y los recursos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén, hermano. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Y Dios les dé gracia y les dé sabiduría y les dé entendimiento para que entendamos cómo nos podemos congregar en la casa, en el Señor. Porque en una casa no se cobra la comida. En una casa no se cobra la predicación. En una casa, si se pide ofrenda, es para ayudar al necesitado.
Lo único que nos puede hacer libres es la verdad. En el nombre de Jesús. Tenemos demasiados concreto, estructuras de concreto, de fierro aquí adentro que nos dicen, no, no es cierto. Hoy si me salgo, ¿qué voy a hacer? Ya no va a venir el pastor conmigo. Si nunca ha ido. ¿A quién le voy a pedir oración? Al que está contigo. Vas a empezar a conocerlo. De la otra manera vas a seguir conociendo y te vas a ir desanimando al ver las actitudes de los líderes. No, hermano. Acuérdate que nos convenía un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado, conforme a nuestra semejanza, que puede compadecerse de nuestros pecados. No, aquel no. Aquel te manda al infierno si te pones un pantalón. Aquel te deja de hablar si dejas de diezmar. Aquel te evidencia. Hay unos que ya no diezman, pero que sí quieren estar aquí recibiendo. ¿Qué reciben? ¿Qué palabra revelada recibes en el templo? ¿Qué alimento? ¿Te alimentas verdaderamente espiritualmente en el templo? Cuando el Padre tiene el pan nuestro de cada día, ¿y tú una vez a la semana? Bendiciones, hermanos.